Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial y en particular en unas declaraciones que ha hecho y que parecen ser un verdadero desafío. Prepárense porque la cosa se pone intensa. Antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es gratis, nos ayuda muchísimo a seguir creando este contenido que tanto nos gusta y, lo más importante, así no se pierden ninguno de nuestros futuros vídeos. Y ahora sí, vamos al lío. El título de nuestro vídeo de hoy lo dice todo: Can Yaman desafía a todos, nadie me quita a Demet. ¡Guau! Solo con leerlo ya se nos eriza la piel, ¿verdad? Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y su talento indiscutible, parece estar enviando un mensaje muy claro y directo al mundo. Y no es cualquier mensaje, sino uno que se centra en un tema muy personal y delicado: su relación, o lo que fue su relación, con la también actriz Demet Özdemir. Todos recordamos la química explosiva entre Can y Demet en la exitosa serie Erkenci-Kuş. La pareja protagonizó uno de los romances televisivos más comentados y queridos de los últimos años, y es innegable que esa conexión traspasó la pantalla. Los fans, de hecho, llegaron a desear con todas sus fuerzas que esa relación se hiciera realidad fuera de la ficción. Y durante un tiempo así pareció ser. Sus apariciones juntos, sus gestos de cariño y las especulaciones de la prensa alimentaron aún más la ilusión de sus seguidores. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, las relaciones pueden ser fugaces y, lamentablemente, Can y Demet tomaron caminos separados. Pero aquí es donde entra el desafío del título. Recientemente han surgido unas declaraciones de Can Yaman que han puesto el foco de atención nuevamente sobre él y sobre todo sobre Demet. Al parecer, en un evento o durante una entrevista, se le preguntó a Can sobre su relación pasada con Demet Özdemir, y su respuesta fue contundente: nadie me quita a Demet. Ahora, ¿qué puede significar esto? Las interpretaciones son muchas y variadas, y precisamente eso es lo que vamos a explorar hoy. Podríamos pensar en varias posibilidades. Por un lado, quizás Can Yaman está expresando un profundo cariño y respeto por Demet Özdemir, a pesar de que su relación amorosa haya terminado. Podría ser una forma de decir que guarda un aprecio especial por ella, que la considera una persona importante en su vida, quizás como amiga o como alguien que marcó un antes y un después. En este sentido, nadie me quita a Demet podría interpretarse como: nadie puede borrar el valor o el impacto que Demet tuvo en mi vida. Es una declaración que evoca nostalgia, afecto y quizás un reconocimiento de la importancia de esa etapa. Otra interpretación, y esta es quizás la que más ha dado pie al desafío, es que Can esté respondiendo a rumores o especulaciones sobre posibles nuevas relaciones o sobre personas que intentan interferir o generar conflictos. Imaginen la presión mediática que sufren las celebridades, especialmente cuando se trata de su vida privada. Si Can está saliendo con alguien más, o si simplemente está intentando rehacer su vida, es posible que haya voces o situaciones que intenten traer el pasado al presente o comparar sus nuevas relaciones con la que tuvo con Demet. En este contexto, su frase podría ser un muro de contención: por mucho que intenten, mi conexión con Demet, o el recuerdo de ella, o la influencia que tuvo, es algo mío, y nadie más puede alterarlo o quitármelo. Y luego está la posibilidad más romántica, aunque quizás menos probable dada la realidad actual. ¿Podría ser una declaración de que todavía tiene sentimientos por Demet? Nadie me quita a Demet podría interpretarse como una expresión de que, a pesar de las circunstancias, su corazón todavía le pertenece a ella de alguna manera. Esto, por supuesto, desataría todo un revuelo de esperanzas entre los fans que sueñan con una reconciliación. Es el tipo de declaración que alimentaría todas las fantasías de un reencuentro épico, digno de una telenovela turca. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las palabras pueden ser cuidadosamente elegidas o a veces impulsadas por el momento. La forma en que Can Yaman dijo esto, el contexto exacto, e incluso su lenguaje corporal, podrían arrojar más luz sobre la verdadera intención detrás de sus palabras. Sin embargo, lo que sí es seguro es que ha logrado captar nuestra atención y ha reavivado el interés por esta pareja que en su momento fue tan icónica. Pensemos en el impacto de estas declaraciones. Para los fans de Can y Demet, esto es oro puro. Reabre debates, genera nuevas teorías y, sin duda, anima a seguir de cerca la vida de ambos actores.
Para la prensa del corazón. Es una oportunidad de oro para crear titulares, especular y, por supuesto, generar tráfico. Y para Can Yaman es una forma de mantenerse relevante y de, quizás, controlar la narrativa sobre su vida personal. Al hacer una declaración tan directa, está poniendo sus propios términos sobre la mesa. Además, no podemos olvidar que Can Yaman es un actor con una proyección internacional cada vez mayor. Está incursionando en producciones italianas, y su fama sigue creciendo. En este escenario de constante exposición, cada palabra, cada gesto, es analizado al detalle. Una declaración como esta sobre una relación pasada y con una coestrella tan querida, solo puede tener un efecto amplificador. ¿Podría ser una estrategia de marketing? A veces estas declaraciones parecen surgir en momentos clave, quizás para promocionar un nuevo proyecto, o simplemente para mantener el interés público. Si bien no tenemos pruebas de que sea así, es una posibilidad que no se puede descartar por completo en el mundo del entretenimiento. El objetivo es siempre mantener a la audiencia enganchada, y qué mejor manera de hacerlo que con una pizca de drama y misterio. Lo que sí es indiscutible es que Can Yaman tiene un talento para generar expectación. Su carisma no solo se queda en la pantalla, sino que también se proyecta en su vida pública. Es un hombre que sabe cómo manejar su imagen y cómo captar la atención de los medios y del público. Y esta frase "nadie me quita a Demet" es un claro ejemplo de su habilidad para dejar una huella memorable. También es interesante analizar la relación entre los actores y sus fans. Los seguidores de Erkencikus se encariñaron tanto con la pareja que, de alguna manera, sienten una conexión personal con ellos. Por lo tanto, cualquier noticia o declaración que involucre a Can y Demet tiene un impacto emocional directo en esta comunidad. Para muchos, verlos juntos en la pantalla fue un sueño, y la idea de que esa conexión, de alguna manera, perdura, les genera una gran ilusión. En definitiva, la frase de Can Yaman es un enigma intrigante. Podría significar muchas cosas, desde un profundo respeto y aprecio hasta sentimientos aún latentes. Lo que está claro es que ha logrado reabrir un capítulo que muchos creían cerrado y ha puesto nuevamente a Demet Özdemir en el centro de atención de la esfera pública, al menos en lo que respecta a su conexión con Can. ¿Y a ustedes, qué les parece esta declaración? ¿Cuál creen que es la verdadera intención de Can Yaman? ¿Piensan que todavía hay algo entre él y Demet? ¿O simplemente está expresando su aprecio por una persona importante en su pasado? Me encantaría saber su opinión. Para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, hemos profundizado en las recientes y potentes declaraciones de Can Yaman, donde asegura que nadie me quita a Demet. Hemos explorado las diversas interpretaciones que esta frase puede tener, desde un simple reconocimiento de la importancia de Demet en su vida, hasta una respuesta a rumores o, en el terreno más especulativo, una posible señal de sentimientos no resueltos. Hemos analizado el impacto que estas palabras tienen en sus seguidores, en la prensa y en la propia imagen de Can Yaman. Sin duda, una declaración que ha generado un torbellino de emociones y conversaciones. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. Espero de verdad que hayan disfrutado de la conversación y que les haya resultado tan interesante como a mí. Ahora me encantaría escuchar lo que ustedes tienen que decir. Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme sus teorías, sus opiniones, si están de acuerdo o no, si les gustaría verlos juntos de nuevo, lo que sea. Sus comentarios son el alma de este canal y me ayudan a seguir creando contenido que les interese. Y para terminar, si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman y Demet Özdemir, para que todos podamos debatir sobre este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Les prometo que no se arrepentirán. Activen también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos. Un abrazo enorme.